Bienvenidos nuevamente a su programa Medicina de la Nueva Era. La vez pasada hablamos de un tema sumamente interesante, es las emociones como origen de las enfermedades, ya que normalmente todo tipo de enfermedades son creadas o tienen un origen específico. Y como decíamos, no es posible sanarlas únicamente cubriendo o quitando o resolviendo los síntomas o la sintomatología que presenta esta enfermedad. Es necesario irnos a la raíz del problema, es necesario irnos al origen, a la causa, qué es lo que originó ese cáncer, ese tumor, esa gripe, esa faringitis, esa amigdalitis, qué fue lo que originó ese tipo de desequilibrio interno para que de alguna forma el cuerpo manifestara esa enfermedad a través de ese desequilibrio. Necesitamos entender que atrás de la enfermedad hay una enseñanza. Y cuando viene la enfermedad, no tenemos que preguntarnos otra cosa más que ¿qué tengo que aprender de esta enfermedad? ¿Qué tengo que comprender? ¿Qué tengo que cambiar en mi vida? ¿Qué me está enseñando esta enfermedad? Obviamente el síntoma, como ya lo mencionábamos en el programa pasado, no es un enemigo de nosotros, al contrario, es un aliado, es un gran amigo. La enfermedad es una aliada, es un amigo, una amiga que nos está indicando que algo en nuestra vida no va por el camino correcto, que algo en nuestra vida no está cumpliendo lo que debe de cumplir, que algo tenemos que cambiar dentro de nosotros, que tenemos que aprender a manejar nuestras emociones, que tenemos que aprender a tener pensamientos positivos de manera permanente, que tenemos que dejar de envidiar al prójimo por lo que se ha ganado con su esfuerzo, su trabajo o por lo que es su merecimiento, que tenemos que aprender a olvidarnos de rencores, de odios, de resentimientos, de circunstancias que principalmente nos dañan a nosotros, ya que a la persona que odiamos, aquella persona a la cual sentimos rencor, ni por enterada se da a veces de ese sentimiento, de esa fuerza interna que tenemos tan grande hacia él. Pero el daño no lo estamos haciendo nosotros, porque nos estamos generando un desequilibrio emocional interno que se puede manifestar en cualquier circunstancia por una enfermedad. Por eso, el dicho es, o la regla es, perdonemos todo y perdonemos a todos, por cualquier circunstancia, por lo que sea, por lo que nos hayan hecho. Pero ese perdón no es para beneficiar a la gente que nos agredió, que nos humilló, que nos violó, que nos robó, que nos golpeó, lo que haya sido. No es precisamente para quitarle la culpa o para liberarla. Es para que nosotros podamos tener una vida de tranquilidad, una vida plena, una vida sana, una vida sin rencores, sin odios, sin resentimientos. Que dejemos de estar cargando esa gran mochila llena de piedras, porque cada que tenemos un resentimiento, echamos una gran piedra a nuestra mochila y ahí la llevamos cargando durante toda la vida. Tenemos que vaciar nuestra mochila de esas piedras, de esas situaciones de odio, resentimientos y rencores y demás emociones negativas. Tenemos que irlas sacando una a una, vaciándolos de nuestra mochila para que tengamos una vida plena, una vida sana. Pero debemos hacerlo por nosotros mismos, por nuestro ser interno, por nuestro equilibrio, por nuestro bienestar físico, emocional, mental, espiritual y energético. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos con lo que pensamos. Tenemos que ser vigilantes de nuestros pensamientos. Y cuando llega un pensamiento negativo a nuestra mente, debemos de transmutarlo por el pensamiento opuesto positivo. Por ejemplo, si yo pienso, soy un tonto, inmediatamente si estoy vigilando mis pensamientos, voy a transmutar ese pensamiento por decir, soy muy inteligente. Si yo pienso, cuando me mojo, cuando pasa alguna circunstancia, cuando alguien estornuda cerca de mí, en la oficina, en el trabajo, en lugar de pensar, ya me va a contagiar la gripe, me va a dar gripe, me voy a enfermar, entonces nuestro vigilante interno, al darse cuenta de ese pensamiento negativo, lo va a traspolar por el pensamiento contrario positivo para decir, soy una persona totalmente sana, mantengo una salud perfecta. Entonces hay que estar vigilando nuestros pensamientos
para evitar que tengamos algún pensamiento negativo. Y toda nuestra vida debemos tener pensamientos positivos, actitudes positivas. Debemos de vivir positivamente para evitar que la enfermedad nos trate de mostrar o de decir que tenemos que cambiar nuestra forma de ser. Pero retomando un poquito lo que hablábamos la vez pasada, hablábamos en cuanto a las 7 emociones que describe la medicina tradicional china, ya que por ser una de las medicinas más antiguas que tenemos en este momento, pues definitivamente la sabiduría que encierra, la sabiduría que conlleva es sumamente importante. Y estas emociones vemos que la medicina tradicional china las va reflejando o las va identificando con algún órgano específico, que es lo que comentábamos en el programa pasado. Y así como primera emoción, veíamos la ira, el enojo, que de alguna forma se viene reflejando en el hígado. Cuando nosotros constantemente nos estamos enojando, cuando estamos manejando nuestro vehículo y se nos cierra alguien, se nos atraviesa, nos echan las luces, por cualquier circunstancia, ya estamos tocando el claxon, ya estamos tratando de decir frenéticamente una serie de circunstancias, pues ahí estamos afectando definitivamente a nuestro hígado, porque es el que guarda todo ese tipo de energía negativa. Por lo tanto, volvemos al punto anterior, el control de las emociones negativas es sumamente importante y la ira es una de las emociones negativas más comunes que más nos afectan. Llega la ira a nosotros por cualquier circunstancia, porque la gente no hace lo que queremos, porque el que va adelante no maneja como yo quiero, porque va muy despacio, porque va muy rápido, por lo que ustedes consideren. Esa ira debemos aprender a controlarla, debemos de decirle, no tienes acceso para poder entrar en mí. Y cuando vayamos a sentir que la ira se va acercando a nosotros, vamos a hacer unas respiraciones profundas, inhalando por la nariz y exhalando por la boca, para que esa ira se vaya fuera de nosotros y no permitir que se instale en nuestro ser interno y que nos vaya a generar un desequilibrio. Por lo tanto, nosotros somos los que tenemos el control de las situaciones. Ya la vez pasada, en el programa pasado, decíamos que no importa las situaciones que pasen a nuestro alrededor, pueden pasar muchas cosas difíciles, circunstancias duras, penosas, cosas que de verdad nos hagan sentir mal. Pero lo importante no son las circunstancias, lo importante es la actitud que nosotros tomemos ante esas circunstancias. Eso es lo verdaderamente importante. ¿Cómo respondo yo? ¿Cómo responde mi ser interno? ¿Cómo responde mi mente cuando esa persona abusiva va en la fila y se me mete adelante no respetando nada? ¿Cómo responde mi ser interno cuando de repente me tocan el claxon sin sentido, va pasando otra persona manejando, me mienta la mamá, me engancho con él de inmediato y le respondo en el mismo tono, o conservo mi calma interior, ya que él traerá sus propios problemas y él sabrá por qué lo hace, pero yo no me engancharé con esa situación? Por lo tanto, vuelvo a repetir, no importan las circunstancias que pasen a nuestro alrededor, porque a todos nos pasan situaciones difíciles, eso es totalmente seguro. Todos tenemos problemas verdaderamente difíciles, a veces económicos, a veces de salud, a veces sociales, a veces laborales, pero todos tenemos problemas. Lo verdaderamente importante es con qué actitud estoy viendo las circunstancias que pasen a mi alrededor. Con una actitud de ira, con una actitud de enojo, con una actitud negativa, con una actitud vengativa, con una actitud de odiar a todo el mundo, de pensar que todo el mundo está mal y yo soy el único que está bien. Esas actitudes debemos de sacarlas de nuestra vida, de poder quitarlas para que una emoción negativa no altere nuestro estado de homeostasis interna y ese equilibrio interno que nos va a permitir tener salud, ya que la salud es el estado natural, el estado normal del ser humano. Sin embargo, a veces nos han vendido la idea a través de los anuncios, los comerciales, que a lo mejor el estado natural del ser humano es enfermarse porque
cuando vemos que alguien estornuda a nuestro lado, ya estamos pensando que nos vamos a enfermar y no tenemos confianza en que nuestro estado interno, nuestro estado de salud es nuestro estado natural y que nuestro cuerpo, dentro de su gran sabiduría, tiene todo ese potencial para mantener esa salud en perfecto equilibrio. Pero si nosotros le damos el pensamiento de me voy a enfermar, prácticamente le estoy dando una orden a mi cuerpo para que se materialice esa situación, para que verdaderamente yo me enferme. Entonces, la actitud es importante, pero volviendo a las emociones relacionadas con los órganos, de acuerdo a la medicina tradicional china, repito que la ira la relaciona de manera específica con el hígado. El miedo se relaciona específicamente con los riñones. Por eso la gente, cuando guarda un miedo permanente o cuando el miedo, la inseguridad, la insatisfacción que nos genera algún miedo, eso los vamos a reflejar con el tiempo en alguna alteración renal. Y hay muchos miedos, todos tenemos muchos miedos. Tenemos miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, miedo a la pobreza, miedo a la soledad, miedo al hambre, miedo a tantas cosas. El problema es tener confianza en nosotros mismos, tener confianza en que hay un ser superior que está al pendiente de nosotros, y eso nos va a dar mucha tranquilidad y nos va a quitar los miedos que podamos tener en nuestro ser interno para que podamos vivir con tranquilidad y armonía, y esos miedos no afecten nuestros riñones y no a la postre con el tiempo vayamos a manifestar una enfermedad de tipo renal o un desequilibrio renal que puede desencadenar cualquier circunstancia. Las conmociones definitivamente, como llevan parte del miedo, pues también afectan al riñón, pero también afectan al corazón. Pero hay una cosa muy bonita, que el corazón básicamente está ligada a la emoción de la alegría, según la medicina tradicional china. Y realmente cuando nosotros sentimos constantemente alegría, entonces nuestro corazón sentimos cómo brinca, sentimos cómo baila al ritmo de esa alegría, sentimos cómo vamos viviendo y vamos gozando ese momento. Ojalá y todos nos demos la oportunidad de tener momentos alegres en nuestra vida, pero no solo eso, sino de darnos la oportunidad de sentir la alegría dentro de nosotros, de permitir que nuestro corazón dance al ritmo de esa alegría, que vivamos conscientes de que la alegría es necesaria para nuestro bienestar personal, para que nuestra alma manifieste salud total. Entonces la alegría es necesaria y hay personas que a su alrededor tienen mucha alegría, sin embargo, no la captan, no la perciben, no la sienten o no la quieren compartir porque traen amargura interna, porque tienen una seriedad profunda, porque no han encontrado esa filosofía de vivir la vida con alegría, con satisfacción, darse oportunidad de gozar los pocos o los muchos placeres que la vida nos puede dar para que nos proporcione esa alegría interna, porque esa alegría es bienestar y ese bienestar se transforma en salud. Y eso es precisamente lo que manifiesta nuestro corazón, es la emoción que maneja nuestro corazón, la alegría, así lo relaciona la medicina tradicional china, pero también la amargura se estaciona en el vaso, ese órgano tan importante de nuestro cuerpo, que cuando somos una gente muy seca, que todo lo vemos mal, que siempre andamos criticando, que siempre andamos hablando mal de los demás, que siempre andamos pensando mal de los demás, pobre de nuestro vaso. La carga energética tan negativa que le estamos dando todo el tiempo y todos los días. Y luego cuando nos enfermamos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué en este órgano específico? Entonces aquí tenemos una circunstancia que tenemos que reflexionar. Las emociones que nosotros tengamos van a alterar de manera definitiva y total el statu quo que guarda de manera permanente nuestro organismo. Porque, repito, la salud es el estado normal de nuestro cuerpo, es el estado normal del ser humano, no es la enfermedad, aunque nos digan que si estornudamos debemos inmediatamente sentirnos enfermos para ir a comprar a la farmacia un antigripal o ir al médico, cosas de ese tipo. No, hay que darle oportunidad al cuerpo de que se defienda, hay que darle oportunidad de que se libere de ese momentáneo desequilibrio que está teniendo y que está manifestando a través de una ligera tos, de un lagrimeo,
de una diarrea, etcétera, de un dolor específico. Entonces vamos a darle un poco de oportunidad al cuerpo, porque el cuerpo tiene elementos necesarios a través de sus metabolitos, a través de sus químicos, a través de tantas sustancias que maneja nuestro cuerpo, de poder salir adelante de cualquier circunstancia. Pero si nosotros mantenemos una actitud negativa, un pensamiento negativo, una sensación de amargura y de crítica hacia todo y hacia todos, obviamente nuestro cuerpo lo va a resentir, y claro que nuestro cuerpo se va a enfermar, y no preguntemos por qué, porque precisamente nosotros somos los causantes de esa enfermedad. Nosotros somos los causantes de ese desequilibrio que se está presentando. Y cuando se presenta en un órgano específico, entonces ese órgano nos está diciendo el por qué o qué es lo que generó esa desarmonía o esa alteración. Y obviamente hay gente que siempre anda preocupada, que siempre anda angustiando todo, ¿sí? Se preocupa por qué va a pasar mañana, se preocupa por el qué dirán, se preocupa porque no es esto, o sea, todo le preocupa en la vida. Obviamente ese tipo de personas se están afectando de una forma muy importante el vaso y los pulmones, ya que los pulmones manejan principalmente una emoción muy importante, que es la tristeza. Pero si combinamos esas preocupaciones como parte de tristeza, como parte de amargura, como parte de alguna conmoción importante negativa en nuestro cuerpo, también van a afectar al vaso. Por lo tanto, las preocupaciones o la gente que constantemente está manifestando preocupaciones por cualquier circunstancia, por qué será de su vida, por qué será cuando yo me muera, qué pensarán, por cosas del futuro que seguramente jamás se van a presentar, esa gente va a presentar un desequilibrio. ¿De dónde? Principalmente del vaso, de los pulmones. Y la gente que generalmente está muy triste, gente que solo piensa en tristeza, que anda deprimida, que ve al mundo todo gris, con ese tipo de circunstancia interna negativa, pues obviamente va a afectar de una manera sumamente importante lo que es, en virtud de que ellos son los que manejan la tristeza. Y así con todo, vemos que cada una de las células que tenemos en nuestro cuerpo reaccionan de manera muy específica y muy puntual a lo que decimos en nuestra mente, a lo que pensamos, a lo que traemos manejando en nuestro ser interno de manera permanente. Especialmente reaccionan cuando tenemos unas creencias ya perfectamente asentadas de nuestro cuerpo, y sobre todo cuando son creencias negativas, o las emociones que tenemos, o lo que nosotros manifestamos atrás de cada palabra que sale fuera de nosotros. También esa emoción, esa circunstancia, esa creencia también va a ser resentida por nuestro cuerpo, y de manera específica por nuestras células. La negatividad de alguna forma viene a ser un enemigo muy poderoso de nosotros mismos, y la gente que siempre anda pensando en negativo, criticando, juzgando, hablando mal de los demás, o hablando mal de sí mismo, o cuando se ve al espejo se saca la lengua él solito, o cuando él se dice que es un tonto constantemente, o circunstancias de ese tipo de grado de negatividad, obviamente que se va a afectar todo su ser interno, ya que esta negatividad de alguna forma debilita de manera total y absoluta el sistema inmunológico. Entonces hay que tener pensamientos positivos, pensamientos de amor, pensamientos de felicidad, pensamientos de alegría, y esto nuestro cuerpo nos los va a agradecer, y esto nuestro cuerpo nos va a responder. ¿Cómo? Pues manifestando salud, manifestando alegría, manifestando una situación de armonía interna, que de alguna forma pues nosotros no vamos a estar sufriendo de enfermedades. Recordemos que nuestro organismo es un todo, y ese todo está formado por diferentes sistemas, y los sistemas están formados por diferentes órganos, y los órganos están formados por diferentes tejidos, los tejidos por células, las células por moléculas, las moléculas por átomos, los átomos por partículas subatómicas, y así llegamos a los quantum, que es la base esencial de lo que nos habla la medicina cuántica, y por eso hemos entendido cómo las emociones afectan a ese nivel subatómico nuestro cuerpo. Pero aparte, independientemente de eso, ese es un tema que después vamos a tratar y vamos a desmenuzar de una manera muy puntual.
Vemos entonces que nuestro organismo, como parte, o nuestros sistemas que tenemos dentro de nosotros, como parte de un cuerpo, como parte de un todo, como parte de una esencia absoluta y total, pues tiene una comunicación perfecta, y cada una de nuestras células está al pendiente de manera puntual de todo lo que pensamos, de todo lo que sentimos, de todo lo que decimos, de las emociones que vamos guardando. Por lo mismo, cada célula de nuestro cuerpo, independiente del tipo de célula que sea, puede ser una célula nerviosa, puede ser una célula sanguínea, puede ser una célula de la piel, cualquier tipo de célula de nuestro organismo, obviamente se entera de lo que está ocurriendo en todo el sistema. En este tenor, los pensamientos y emociones que nosotros presentamos de manera constante, pues son escuchados y son percibidos por cada una de estas células de nuestro cuerpo. Más aún, las células del sistema inmunológico son aquellas que están más atentas, ¿sí?, a todo lo que ocurre en nuestro cuerpo, ya que están en constante atención de las imágenes que estamos procesando, de las ideas, de las sensaciones, de las emociones que estamos experimentando. Y este sistema inmunológico es el primero que de alguna forma se va a resentir cuando tenemos ideas negativas, pensamientos negativos. ¿Y qué es lo que hace el sistema inmunológico? Pues es nuestro ejército interior. Son nuestros soldaditos que de alguna forma nos vienen defendiendo de cualquier agresión externa, de cualquier agente externo, llámese virus, parásito, hongo, lo que sea, que nos viene a afectar nuestro organismo. Entonces, en cuanto sistema inmunológico detecta algún cuerpo extraño, alguna circunstancia extraña, algún desequilibrio donde están tomando mayor prioridad cierto tipo de bacterias o de hongos, de inmediato se activa, de inmediato manda la orden, a ver, manden una brigada ahí a la uña del pie derecho, porque ahí hay una infección, están entrando microorganismos que no son propios de este cuerpo, destruyanlos. Pero cuando nosotros tenemos pensamientos y emociones y sensaciones negativas, debilitamos este sistema inmunológico y ya no tiene la misma presteza para reaccionar, ya no tiene esa misma capacidad para poder defender nuestro organismo de las agresiones externas. Y es entonces cuando viene la enfermedad, cuando vienen los virus, cuando vienen las bacterias, y entonces sí, se adueñan de nuestro cuerpo porque no hay quien lo defienda, ya que los defensores, dado nuestros pensamientos negativos, los tenemos deprimidos. Nuestro sistema inmunológico está deprimido por nuestra forma negativa de pensar. Por lo tanto, seamos sumamente cuidadosos con lo que pensamos y con lo que sentimos, con lo que decimos y con lo que hacemos. Vamos a nuestro corte comercial. No se despeguen, síganos aquí en www.sabersinfin.com en este su programa Medicina de la Nueva Era.
acudan a Omacid para hacer una limpieza. Gracias por continuar con nosotros en su programa Medicina de la Nueva Era, donde hablamos en forma general de todas las medicinas alternativas, lo que son las medicinas complementarias, incluiremos también los temas de medicinas tradicionales que son muy importantes en nuestro medio, en nuestra cultura, y obviamente iremos desglosando cada una de este tipo de medicinas e iremos dando en cada programa tips diferentes para poder conservar nuestra salud, para poder conservarnos sanos, para poder mantener y conservar esa alegría de vivir, esa alegría por la vida, ese placer de ser, ese placer de sentir, porque eso es específicamente lo que nos va a dar la salud. Olvidémonos de todas esas ideas negativas que tenemos. Olvidémonos de envidiar a los demás. Olvidémonos de compararnos, tanto con los de arriba como con los de abajo. Olvidémonos de vivir la vida de otras personas. Tenemos que vivir nuestra propia vida, ya que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia esencia, nuestros propios pensamientos y lo más importante, cada uno de nosotros tiene su propia misión de vida. Y como parte de esa misión de vida, tenemos que desarrollarnos y desempeñarnos de acuerdo a esa misión de vida. Desde luego, podemos convivir, compartir y vivir con otras personas. Sin embargo, recordemos que cada uno tiene su propia misión de vida. Lo que podemos hacer es influir, ayudar a perfeccionar o a coadyuvar a que esa gente, esas personas que conviven con nosotros, realicen y encuentren su propia misión de vida. Sin embargo, solo nosotros, uno de nosotros, podemos realizar esa misión. Regresando al tema que en esta situación nos interesa, las emociones como causa de las enfermedades. Estábamos comentando antes de irnos al corte comercial que nuestras células, dentro de su gran inteligencia, obviamente escuchan de manera puntual todo aquello que nuestro cerebro, todo aquello que nuestros pensamientos están procesando, todo aquello que nuestras emociones están girando. Por lo tanto, si tus pensamientos de alguna forma te llevan a experimentar de manera permanente temor, angustia, inseguridad, miedo, odio, rencor, de alguna forma nuestras células vibran en una frecuencia que inevitablemente van a percibir esa negatividad y se van a manifestar a través de un desequilibrio. Hablábamos sobre todo el primero que resiente este tipo de pensamientos y de emociones negativas es nuestro sistema inmunológico. Por lo tanto, no debemos permitir que esos pensamientos y esas emociones interfieran con nuestra salud, que nos quiten nuestra salud. Y si de alguna forma ya tenemos algún desequilibrio interno manifestado a través de alguna enfermedad, no permitamos que esos pensamientos negativos nos impidan recuperar el estado natural del ser humano, que es específicamente la salud. No permitamos que esos pensamientos y esas emociones negativas, ¿sí?, nos impidan llegar nuevamente a recuperar nuestra salud a través del proceso de sanación. Ya que si pensamos, pobrecito de mí, ya me voy a morir, esta enfermedad, ¿por qué me la mandó Dios? Nadie me quiere, el destino no me quiere, los demás no me quieren. Con esos pensamientos negativos y aunados a un desequilibrio interno, a una enfermedad, jamás nos vamos a acercar a ese completo estado de bienestar físico, social y mental que representan la salud. Y yo añadiría también estado de equilibrio y bienestar energético y estado de equilibrio y bienestar emocional, porque también forman una parte importante dentro de nuestro ser. Y entonces eso va a influir de una manera importante en que si recuperemos prontamente la salud o no la recuperemos prontamente. Y precisamente al respecto está surgiendo una nueva etapa de la medicina o una nueva especialidad que está conjuntando todo esto de lo que estamos hablando, y es la psiconeuroinmunología. Repito, psiconeuroinmunología, ¿sí?, que de alguna forma
estudia la interacción que existen entre los procesos psicológicos, los procesos que son los procesos emocionales que estamos describiendo, los procesos que sigue nuestro sistema nervioso, los procesos que sigue nuestro sistema inmune, que ya vimos la afectación que tiene con todas esas reacciones, esos pensamientos y esas emociones negativas, y obviamente también nuestro sistema endocrino, que es el que maneja las hormonas, que es el que maneja esos mensajeros internos que tan importantes son para que tengamos bienestar y armonía dentro de nosotros. Entonces, ese nuevo enfoque de la medicina, ese nuevo enfoque de salud llamado psiconeuroendocrino inmunología, está tomando una relación muy importante porque estamos nuevamente reintegrando, estamos uniendo nuestros sistemas en un solo ser, que es como debe de ser. Estamos uniendo las diferentes especialidades dentro de la medicina en un solo saber, en un solo sentido, para generarnos bienestar. Está tomando ya la medicina en cuenta la importancia de dejar de dividir nuestro cuerpo en partes, de dejar de seccionar en muchas partes nuestro cuerpo, en muchas especialidades, y considerarnos como un ser único, ¿sí? Una unicidad, como un sistema único que se maneja con una perfección total y absoluta, y que cada circunstancia que viene pasando, que se viene reflejando dentro de nuestro ser, es una manifestación de algún desequilibrio de ese sistema, ¿sí? Por lo tanto, volvemos a repetir la frase tan importante: la salud es el estado natural de los seres humanos. La salud es el estado natural de nosotros, las personas. No hagamos caso de que al primer síntoma de la gripe, al primer estornudo, al primer chorreo de nariz, corramos a la farmacia o corramos con el médico o corramos a la institución a traer una bolsa de medicamentos. Por favor, no hagamos esto. Démosle oportunidad a nuestro cuerpo de que se recupere, de que se defienda. No solo esta salud es un concepto abstracto, y esta psiconeuroendocrinoinmunología no es un concepto solamente fisiológico, porque también estamos considerando los aspectos emocionales que interfieren dentro de ello. Nuestro organismo cuenta con un mecanismo de autocuración, de autosanación. Por lo tanto, démosle siempre la oportunidad a nuestro cuerpo de que se sane a sí mismo, de que se cure a sí mismo, porque a través de ese proceso de autosanación, de autocuración, produce la dosis, las sustancias y todos los químicos necesarios en el momento adecuado, ¿sí? El inmunomodulador, el antidepresivo, el analgésico o cualquier otra sustancia químico que en el momento necesario nuestro cuerpo lo requiera para poder mantener esa salud. Nacemos ya con ese mecanismo de autocuración, es propio de la naturaleza del ser humano, solo que hay que darle oportunidad. No corramos inmediato a comprar o a tomar un químico farmacológico o algún otro producto que desde luego va a dañar nuestra salud, ya que esa idea nos las han vendido a través de múltiples comerciales, a través de anuncios, a través de donde volteemos, vemos anunciados medicamentos. El 60 o 70% de todos los comerciales que pasan en cualquier o en la mayoría de los canales de televisión se refieren específicamente a la venta de productos químicos farmacéuticos, y nos los guardamos porque todo el tiempo lo estamos viendo, nos lo están repitiendo y lo estamos guardando y guardando y guardando, y nos arde tantito el estómago y ya vemos ahí ese medicamento que empieza con O y vamos de inmediato a comprarlo porque ya sentimos un malestar. Nos empezamos a lagrimear un poquito los ojos y pensamos que necesitamos ya otro tipo de químico, porque así nos los ha manifestado no solo ese medio de comunicación, sino en general casi todos los medios de comunicación. Yo repito, démosle oportunidad al cuerpo de que active todos esos sistemas de autosanación, de autocuración que per se, por su propia naturaleza, tiene dentro de sí. Solo hay que darle oportunidad, que la diarrea termine de sacar todo aquello que de alguna forma
nos está molestando a nuestro sistema digestivo. Solo obviamente que estarnos hidratando para que esa diarrea pues no nos genere consecuencias secundarias. De igual con cualquier otra enfermedad, sí, hay que darle oportunidad a nuestro cuerpo de que se sane, hay que darle oportunidad de que manifieste ese gran poder de autosanación que tiene nuestro cuerpo. Imagínense ustedes el choque tan fuerte, tan grande que sufre una persona cuando recibe la noticia de que alguien le dice que tiene una enfermedad, que padece una insuficiencia renal, que padece un cáncer. Imagínense esa persona qué siente en ese momento, cómo está su psique, cómo maneja sus emociones. En ese momento, a través de ese choque abrupto de esa noticia, ¿cómo va a responder su sistema inmunológico a raíz de todo lo que ya hablamos y todo lo que hemos visto? Pues de inmediato se va a deprimir, y al deprimir su sistema inmunológico, esas células que se están deteriorando y que llamamos cáncer, de alguna forma se empoderan, de alguna forma empiezan a crecer y a tomar fuerza, porque los defensores de nuestro organismo, con ese pensamiento negativo, ya impedimos que actúen nuestros soldaditos internos para destruir de alguna forma o para llegar a la homeostasis interna, ¿sí? Y esas células, pues entonces tienen el campo abierto dentro de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, para realizar una proliferación total y absoluta. La curación normalmente surge desde dentro de nosotros, desde dentro del paciente, no viene de fuera, ¿sí? Por eso nosotros tenemos la capacidad de autosanarnos, aprovechando la conexión que tenemos entre la mente y entre nuestro cuerpo, sobre todo esa conexión si tenemos pensamientos positivos, si siempre estamos pensando positivo, si siempre esperamos lo mejor de la vida, siempre esperamos lo mejor de la gente, de todos aquellos que conviven con nosotros, y no estar esperando lo peor de ellos, ¿sí? De alguna forma, nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico tiene un potencial, es un gran ejército. No existe microorganismo o agente externo capaz de destruirlo o lesionarlo. Nosotros somos los que de alguna forma lo destruimos o lo lesionamos con nuestros pensamientos y con nuestras emociones negativas. Pero tengamos confianza en ese sistema inmunológico. Cuando nos mojamos, cuando estornudan a nuestro alrededor, cuando llega alguien con la gripe o algún otro tipo de padecimiento, si nos abraza, nos besa, tengamos confianza en nuestro ser interno, en nuestro sistema inmunológico, en que va a reaccionar adecuadamente, y pensemos positivamente: mi salud es perfecta, no me voy a enfermar, mi salud es perfecta. Y eso nos va a mantener en ese equilibrio homeostático interno. Porque recordemos que nuestro cuerpo viene manifestando las enfermedades en los diferentes cuerpos. Ya mencionábamos en el programa pasado que cuando somos muy inflexibles, muy testarudos, nuestro cuello de alguna forma va a manifestar circunstancias difíciles, dolores, alteraciones. La columna, que es la que representa el soporte de vida, cuando nos falta ese soporte, sobre todo cuando creemos que no tenemos ningún apoyo de ningún tipo, es la columna alta la que presenta molestias, y la columna baja cuando no tenemos algún apoyo económico importante o nos sentimos sin ese soporte económico para poder salir adelante. Y de igual, los codos, ya lo mencionamos en el programa pasado, ¿sí? Las rodillas, como la terquedad, la falta de orgullo. Cuando tenemos algún padecimiento específico de la garganta, es nuestro poder de comunicación, nuestro poder de decirle a los demás, de poder decirle a alguien específicamente lo que sentimos, lo que en ese momento queremos expresar. Y a veces no podemos expresarlo y nos lo guardamos, y ahí está esa energía guardada en nuestra garganta, y obviamente esa energía empieza a deteriorarse si no la sacamos, si no la compartimos, y ahí viene la amigdalitis, la faringitis, la laringitis, todo ese tipo de enfermedades de la garganta que de alguna forma nos viene a lastimar y nos viene
a lesionar. Y también mencionamos que en los tobillos pues existe la falta de placer cuando no sabemos apreciar todo ese hermoso y todo aquello que la vida nos da. Pero hablemos un poquito de manera muy rápida, más específicamente lo que representan esas manifestaciones de desequilibrio, esas manifestaciones de enfermedad. Por ejemplo, antier vi una paciente que tuvo un aborto y hace algunos años y se sentía pues muy mal por esa circunstancia. Y cuando expresamos qué es el aborto, pues básicamente se entiende un poquito mejor y capta, porque el aborto es el miedo al futuro, es una programación inoportuna que viene manejándose en nuestro cuerpo cuando no tenemos la seguridad, la estabilidad de tener una vida futura armoniosa. Entonces lo manifestamos de esa forma. Y también, por ejemplo, una persona que tiene acné, ¿sí? Es una persona que generalmente no se acepta a sí misma, que generalmente no se gusta, ¿sí? Y lo manifiesta, lo exterioriza su cuerpo a través del acné. Por ejemplo, ahora es muy frecuente ver a los jóvenes con cierto tipo de adicciones, adicciones al alcohol, adicciones al tabaco, adicciones a las drogas, y es un enojo interno que tienen por abandonos, por soledad o por no haber tomado las decisiones correctas en el momento correcto. Sobre todo el alcoholismo, por ejemplo, cuando una persona tiene dentro de sí una sensación de culpa muy grande o cuando de alguna forma tiene una incapacidad o un rechazo de sí mismo porque tal vez en su infancia fue rechazado por determinadas circunstancias, es cuando se manifiesta el alcoholismo, ¿sí? Y la anemia, por ejemplo, que es una baja sobre todo de los glóbulos rojos, de la hemoglobina, del hematocrito, que son básicamente características específicas de este padecimiento que es la anemia, pues nos representa o se manifiesta cuando en nuestra vida tenemos una falta de alegría, un miedo a la vida, un sentimiento de desvalorización interna, de sentir que no valemos lo suficiente, que no somos valiosos para el mundo, que no somos valiosos para el universo, para nuestros congéneres, para la gente que está cerca de nosotros. Y cuando tenemos esa falta de alegría, cuando tenemos ese miedo a la vida, entonces se manifiesta esa hemoglobina, esa anemia, esa hemoglobina baja, esa anemia. Y aquí haré una pequeña pausa para mencionarles a todas aquellas personas que presentan anemia, que presentan una hemoglobina baja por debajo de 12, de 11, hay personas que andan circulando hasta con 8 de hemoglobina. Aunque tomen hierro y ácido fólico y todos los medicamentos, es muy difícil subir ese tipo de hemoglobina y superar esa anemia. Pero existe un remedio natural que yo en lo personal lo recomiendo mucho a mis pacientes y es el alga espirulina. He visto realmente resultados increíbles, rápidos, asombrosos, para subir de manera muy rápida esa hemoglobina y por consecuencia también sube el hematocrito y algunos otros volumen corpuscular medio y algunos otros valores de la biometría hemática que son los que nos vienen a manifestar que existe una anemia. Por lo tanto, les recomiendo a las personas que tienen algún tipo de anemia que consuman alga espirulina 2 o 3 veces al día, dependiendo la gravedad de la anemia, para que recuperen rápidamente, pero lo más importante es que sientan alegría por la vida, que se sientan indispensables, que dejen de tener ese miedo a vivir, ese miedo a ser, ese miedo a manifestarse, que abran su corazón para vivir los placeres que la vida, que el mundo nos otorga, para permitir que la alegría entre en nuestro corazón. Entonces, ese es el mejor remedio para tratar este padecimiento de la anemia. Pero cuando tenemos dolor también, el dolor, decimos, bueno, pues es que no sé por qué tengo este dolor. A veces son culpas, son deseos de castigo por determinadas circunstancias que en la vida hemos manifestado.
Y cuando no queremos comer, cuando tenemos lo que llamamos una anorexia, es negación de la propia vida, cuando tenemos mucho miedo, cuando tenemos rechazo, cuando sentimos odio hacia nosotros mismos, cuando no nos aceptamos, entonces dejamos de comer, empezamos a bajar de peso y también empezamos a manifestar anemia y otras circunstancias. Por lo tanto, hay que querernos a nosotros mismos, ya que nosotros somos las únicas personas que vamos a vivir con nosotros mismos toda nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que aprender a soportarnos, a aguantarnos, tenemos que aprender a convivir con nosotros mismos en armonía. Tenemos que aprender a aceptarnos como somos, con lo que tenemos. Tenemos que aprender a vernos al espejo y aceptarnos y decirnos qué bellos somos, qué hermosos somos. Somos una manifestación total y absoluta de la sabiduría de la naturaleza, de la sabiduría del universo. Somos todos y cada uno de nosotros seres únicos e irrepetibles en todo el universo, puesto que como nosotros no hay dos. No hay otro ser u otra persona que sea como nosotros, con nuestras características. Por lo tanto, tenemos que aprender a amarnos y aceptarnos con lo que somos, con lo que tenemos, con lo que manifestamos. Y cuando nos veamos al espejo, tenemos que ver algo bonito, tenemos que aprender a amarnos y a valorarnos de alguna forma. Pero igual todas aquellas personas que manifiestan una artritis, que manifiestan problemas, dolores, inflamación en sus articulaciones, lo que están manifestando es que no se sienten amados, o cuando tienen una actitud muy crítica, que solo andan juzgando y criticando al vecino, al prójimo, al hermano, al hijo, al sobrino, o cuando guardan también algún tipo de resentimiento, sobre todo para los seres cercanos, es cuando se manifiesta esa falta de flexibilidad en la vida. Es cuando manifestamos dolores, inflamación articulares a través de una artritis que puede ser de cualquier tipo. Igual también cuando yo siempre he dicho, por ejemplo, hay una enfermedad que se ha vuelto más común, es el asma, por ejemplo, y sobre todo en los niños. Y ese es un sofocamiento de amor. El asma, siempre lo he dicho, no es una enfermedad fisiológica, no es una patología que provenga de un desequilibrio orgánico. Es un problema emocional que se está manifestando a través de la falta de aire, a través de la falta de vida. Y es un sofocamiento de amor, es una incapacidad de respirar por mí mismo, ¿sí? De respirar solo. Es como si imaginemos que esa asma es como un llanto reprimido. Cuando de alguna forma nos sofoca el amor o cuando de alguna forma no tenemos esa capacidad de ser nosotros mismos, de vivir por nosotros mismos, de salir adelante por nosotros mismos, es cuando se viene a manifestar este padecimiento del asma. Pero igual cuando en la familia hay conflictos, cuando hay alteraciones, cuando no hay una buena convivencia en la familia, cuando hay peleas, cuando hay gritos, normalmente se viene a manifestar en la gente a través de muchas cosas, pero una de las manifestaciones que más se ve es la bronquitis, por ejemplo, que es una manifestación de esto, ¿verdad? Y por ejemplo, hay gente que tiene muchas canas, ¿sí? En su cuero cabelludo o que tiene el pelo blanco, y eso se manifiesta cuando la gente ha vivido, pues normalmente con mucho estrés, ¿sí? Entonces estamos viendo un problema emocional, o cuando hay una sumisión a la presión, o cuando hay un esfuerzo excesivo en la vida, o cuando tenemos una entrega más allá de nuestras fuerzas, o cuando estamos acostumbrados a que toda nuestra vida estamos haciendo cosas más allá del límite de todo aquello permisible para cualquier persona. Entonces eso nos genera ese gran esfuerzo, esa gran presión, nos genera obviamente estrés, y ese estrés es lo que viene a manifestarse a través de las canas. Por lo tanto, también las canas son una manifestación de ciertas emociones. Ya platicábamos la vez pasada que de acuerdo a la experiencia que tengo con los pacientes que he visto con cáncer, sobre todo de diferentes tipos de cáncer, cáncer de mama, cervicuterino, de próstata en los varones y de algunos otros órganos,
yo me admiraba mucho antes de que tuviera conocimiento de la influencia de las emociones en las enfermedades. Me admiraba mucho ver que cuando rascaba un poquito en el aspecto emocional de estos pacientes, sacaba como denominador común el hecho de que todos ellos tuvieran un odio, un resentimiento o algún rencor podrido dentro de ellos porque había estado guardado y desarrollándose durante mucho tiempo hacia su padre, que es lo más común, hacia los padres, hacia algún hermano, hacia alguna otra persona. Entonces, este odio, este resentimiento se iba deteriorando internamente de tal forma que degeneraba en cáncer. Ojo, para aquellas personas que odian constantemente, para aquellas personas que siempre están guardando resentimientos, que no son capaces de perdonar, que no son capaces de manifestar compasión por el prójimo, que no son capaces de tenderle la mano a aquel que en algún otro momento los agredió o de alguna forma los hizo sentir mal. Ojo, el cáncer se genera por la falta de perdón. El cáncer se genera porque se encuentran de manera permanente y persistente durante mucho tiempo un rencor, un odio, un resentimiento. Y esa emoción es lo que nos va a generar ese tipo de deterioro interno. Pero a veces no queremos ver lo que está pasando a nuestro alrededor, a veces queremos taparnos los ojos porque no nos gusta lo que estamos viendo. Entonces, ¿cómo se va a manifestar el organismo? Pues a través de problemas de la visión, o tenemos unas cataratas, o de plano perdemos la visión, circunstancias, y igual pasa con los oídos, cuando no queremos oír todo lo que nos están diciendo, cuando tenemos cerca de nosotros a alguien que constantemente está duro y duro con cosas que no queremos escuchar, o cuando hay circunstancias a nuestro alrededor que no queremos oír, entonces empezamos a tener problemas de la audición, problemas de los oídos. Igual cuando tenemos, ahora es muy frecuente, por ejemplo, el estrés, la gente se siente muy insegura, tiene mucho temor a relajarse, siempre anda angustiada, estresada, y lo primero que se manifiesta es con una colitis, ¿sí? Lo que ahora es muy frecuente, muy común, el colon irritable, ¿verdad? Sí, una colitis nerviosa, pero esa colitis es generada por nuestra propia emoción, por nuestro propio estrés constante, ¿sí? Por esa circunstancia de inseguridad ante nuestra vida. Y a la clínica ha llegado mucha gente, a la unidad de medicina alternativa, complementaria y nutricional, ha llegado mucha gente con esa colitis nerviosa o esas manifestaciones de colon irritable, y es necesario, pues, de primera instancia, pues, realizar algunos procedimientos, dar algunos tratamientos herbales, realizar alguna hidroterapia de colon que la tenemos ahí en UMACID, pero sobre todo manejar el origen emocional de ese padecimiento, de esa enfermedad. Y en este caso, pues tenemos que enseñar al paciente a relajarse, a que las cosas van a ser como han de ser, independientemente de que se preocupe, independientemente de que se estrese. Dicen que lo que ha de ser será. Ojo, grabémonos esto, lo que ha de ser será. Nos preocupemos o no nos preocupemos. Y dicen por ahí, sí, hay una frase, hay una reflexión que a mí desde muy joven me impactó bastante porque me ha ayudado mucho a vivir. Dice que si la solución a una circunstancia está en tus manos, ¿para qué te preocupas? Si en tus manos tiene la solución, solo es que te decidas a resolver esa situación. Repito, si la solución a un problema está en tus manos, ¿para qué te preocupas? Pero si la solución a ese problema no está en tus manos, también, ¿para qué te preocupas? Puesto que tú no puedes hacer absolutamente nada por resolver esa situación, puesto que no está en tus manos. En resumen, tanto si está en tus manos como si no está en tus manos resolver una situación, ¿para qué te preocupas? Si está en tus manos, resuélvela, actúa, no te preocupes, ocúpate. Y si no está en tus manos, pues ¿para qué te preocupas si no puedes hacer absolutamente nada por influir en esa situación? Y esto nos va a generar evitar el estrés, evitar ese colon irritable, evitar esa colitis nerviosa, evitar esas
tantas alteraciones que se nos vienen presentando en nuestra vida. Y también últimamente han llegado a mi consulta muchos pacientes con depresión. Se ha vuelto como que muy común la depresión, y a mí lo que me preocupa es que cualquier depresión ya nos da tendencias al suicidio. Cuando alguien empieza a pensar, me quiero morir, ¿por qué no me morí de chiquito? Cosas de ese tipo, ojo. Ojo, algo está pasando en la psique interna de ese paciente donde le está orillando a tener ese tipo de pensamientos. Por lo tanto, la depresión es un estado donde pensamos y sentimos que, o el paciente siente o piensa, ¿sí? Que es un enfado y que no tiene derecho a sentir, que no tiene derecho a vivir por determinadas circunstancias. Entonces aquí lo que tenemos que trabajar es una circunstancia emocional. Regresamos en un momento con ustedes, por favor no se vayan. Continuamos aquí en su programa. Con esto concretamos o finalizamos ya este programa. Quedan muchas circunstancias por comentar en relación con las emociones. Seguramente haremos otro programa más. Los invito, dentro de 8 días tenemos invitadas 2 terapeutas para hablar un poquito de terapias florales, específicamente flores de Bach, y seguramente después concluiremos con este maravilloso y hermosísimo tema, la emoción como causa de enfermedad. Estamos con ustedes todos los martes a las 12 del día en sabersinfin.com. Gracias por seguirnos.